Un gran saludo para todos los seguidores de mi canal. Quiero agradecerles sus comentarios, sus preguntas, sus likes. Gracias al apoyo de ustedes, el canal sigue creciendo. En esta ocasión voy a hablar un poco sobre las fuentes de alimentación. He visto que a muchos les interesa el tema, quieren entender, quieren reparar eh, diferentes fuentes de alimentación. Y aquí tenemos una que nos va a servir de ejemplo para esta ocasión. Quizás para algunos ya les resulte familiar una tarjeta como esta. Yo dije fuente, pero en realidad esta es una tarjeta electrónica de un horno de microondas y que por supuesto va a tener también de su fuente de alimentación. Aquí la estamos viendo por la parte de arriba. Tiene en la parte de abajo algunos componentes SMD, no muchos, pero sí tiene algunos y por supuesto también el display. Lo que más vamos a encontrar por abajo son pequeñas resistencias, algunos capacitores, diodos y transistores. Y por la parte de arriba vamos a tener los componentes de más potencia, como los que se pueden ver ahí en la imagen. Así que, ¿qué les parece? Si te gusta el video, por favor deja tu like. Si no te has suscrito, suscríbete. Te aseguro que en este video vamos a aprender cosas nuevas o si ya las conoces, te va a servir de repaso para no olvidar cómo funcionan las fuentes y lo más importante, cómo repararlas. Así que seguimos con el video. Ahora ustedes ven en pantalla unas fotografías que tomé previamente de esta misma tarjeta que estamos viendo en el video, que nos van a ayudar a identificar los sectores, porque es muy importante que al reparar tarjetas electrónicas, nosotros sepamos reconocer los circuitos, sepamos reconocer los circuitos básicos. En la medida que los entendemos, vamos a poder enfrentar las reparaciones. Así que vamos a comparar esta, que es la tarjeta real. Aquí vean que la tengo en el video, con estas fotografías que fueron tomadas de la misma tarjeta. Entonces vamos a analizarlas. Solamente déjenme hacer un pequeño cambio, creo que nos va a ayudar para que se entienda mucho mejor. Muy bien, creo que ahí está mejor, ¿verdad? Para hacer la comparación. Entonces, observemos primero aquí en el cuadro de color rojo. Decidí marcarlo con rojo porque ahí tenemos alta tensión. Claro que sí. Porque en este conector que está aquí, que es el mismo que vemos acá, en este conector lo que tenemos es este pin, el de la derecha y el del centro, son de la línea de corriente alterna. Por ahí va a alimentarse con 110 o 220 corriente alterna según sea el caso. Luego observamos los diodos rectificadores. Esto es un puente de diodos. Vemos un par de capacitores y vemos un circuito integrado. Estos capacitores se van a cargar a 160 voltios o 310 en el caso de los países que trabajan con 220 de red doméstica. Luego vemos el transformador. Eso es un transformador de fuente conmutada o fuente switching. Por lo tanto, una parte va a estar del lado de alta potencia o de la sección hot y otro lado va a estar conectado a la etapa de baja potencia o de cold. En este cuadro de color verde decidí marcarlo de esta forma porque representa muy bien lo que es la fuente de bajo voltaje. Uno de estos capacitores va a tener un voltaje de 5 voltios y el otro capacitor va a tener un voltaje de 12 voltios. Y finalmente en el cuadro amarillo encuadré esta parte donde está el microcontrolador y sus componentes periféricos, como lo es su cristal, que es muy importante para su funcionamiento, porque esta es la parte de control. Recuerden que es una tarjeta electrónica de un horno de microondas. Al darle vuelta a esa tarjeta, voy a darle vuelta en este momento. Entonces, ¿qué vamos a encontrar por abajo? Ahí estamos viendo la parte de abajo en el video y en la fotografía. Observen que
Claro, aquí hay un efecto espejo al darle vuelta, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo tenemos este cuadro rojo representa lo que antes veíamos, la fuente de alta potencia, que puede ser, de hecho, riesgosa, peligrosa, hay que trabajar con suma precaución. Y aquí este cuadro azul es el mismo que el cuadro verde. Lo puse de este color porque no resaltaba muy bien el verde. Entonces, en el azul tenemos, ahí tenemos la fuente de baja potencia. Les decía que tenemos aquí 5 voltios y 12 voltios por el otro lado. Y efectivamente, observen que aquí se puede apreciar esa información. De hecho, vamos a verlo en la cámara para que ustedes lo aprecien mejor. Y les voy a mostrar dónde está eso indicado en la tarjeta. Ahí se puede ver, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá son las bobinas del transformador. Este es el primario y estos son los secundarios. Fíjense que aquí está marcado como 5 voltios y el otro como 12 voltios. Una vez que esta corriente es rectificada y filtrada con sus capacitores, ese es el voltaje que obtenemos de 5 voltios y de 12 voltios. Ya vamos a hacer todas esas mediciones, pero es para que lo tengan en cuenta. Así que creo que ya estamos aquí entendidos, reconociendo los sectores principales de esa pequeña tarjeta, que aunque resulta ser pequeña, en realidad podríamos complicarnos a la hora de reparar si no tenemos o no entendemos los conceptos fundamentales. Vamos a hablar específicamente de la fuente. No voy a hablar en este video de toda la placa electrónica ni de cómo funciona toda la placa, sino vamos a centrar exclusivamente en la fuente, porque está comprobado que un 95% de las ocasiones los daños están en fuente. ¿De acuerdo? Así que proseguimos. Una de las consultas más frecuentes que creo todos hacemos es ¿dónde conseguir un diagrama de la tarjeta que estamos reparando o de la fuente que estamos reparando? ¿Cierto? Creo que es una de las preocupaciones, de las principales preocupaciones de quienes nos dedicamos a las reparaciones de cualquier tipo de tarjeta electrónica. Esta tarjeta, por aquí hay como una especie de silicón que no deja ver bien lo que hay debajo, pero créanme que esta es una tarjeta marca Midea. Los he visto mucho en hornos de microondas Mave, pero no solamente en esa marca, también los he encontrado en Frigidaire, en Frigidaire, perdón, en Telestar, en fin, en muchas marcas. Ustedes saben que las tarjetas se han vuelto genéricas y las usan distintos fabricantes. Entonces, esta tarjeta es marca Midea y aquí tenemos el código de la tarjeta MD2005 y MD1001. Parece que son compatibles entre sí. Podemos también encontrar en ocasiones tarjetas muy similares, pero con algunas pequeñas diferencias. Ahora, ¿en dónde está el reto? ¿Dónde está el dilema? En que muchas veces vamos a buscar información técnica, diagramas sobre este tipo de tarjetas y simplemente no las encontramos ni de forma gratuita ni en páginas de pago. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? ¿Cómo podemos enfrentar ese desafío? Estoy seguro que lo que vamos a ver en este video les va a servir para ponerlo en práctica en distintas tarjetas electrónicas de los hornos microondas o en fuentes, porque en realidad lo que vamos a ver aquí son principios sobre las fuentes. Por ejemplo, aquí tengo otra tarjeta electrónica, es de otro horno, otra marca. Esta es la marca Galans. ¿Ven? Ahora, ¿qué llama la atención en esta placa? Bueno, el tamaño, obviamente, es un poco más grande, pero fíjense que aquí la fuente está en este módulo. Es un módulo que se puede cambiar.
Se puede retirar de acá las soldaduras y se extrae el módulo y se puede perfectamente reemplazar todo el módulo. Eso ofrece una grandiosa oportunidad porque si tú tienes un módulo igual, bueno, lo puedes cambiar y rescatar una tarjeta electrónica como esta. Pero lo que quiero mostrar en esta ocasión, o por qué les mostré este tipo de fuente, es por lo siguiente. Si ustedes comparan entre ese sector, que es la fuente de alta potencia de esa tarjeta, y esta otra que vemos acá, tiene muchas cosas en común. Observen que tenemos este circuito integrado que está también aquí. Tenemos dos capacitores que se cargan a 160 voltios o 310 según sea el caso, que aquí también los tenemos. Tenemos el puente de diodos rectificadores, aquí tenemos el puente de diodos rectificadores. ¿Qué otra cosa en común podemos notar? Está un poco oscuro, pero aquí se puede ver dónde está un optoacoplador y aquí tenemos un optoacoplador. Pero en este caso, aquí tenemos dos optoacopladores y en esta tarjeta tenemos uno en la fuente y uno por separado. Eso me llamó la atención en el caso de esta fuente porque muchas fuentes solo traen un opto y no dos. Muchos han preguntado, ¿cómo hacemos cuando hay dos, tres o hasta cuatro optoacopladores en una fuente? Una diferencia que puede verse es que en este caso tenemos un fusible, en esta tarjeta no tenemos fusible. Esa es una desventaja de esta tarjeta. Bueno, y el transformador conmutador que ahí tenemos. Me atrevería a decir que probablemente este IC es exactamente igual a este. Ahora lo verifico y les comento. De este lado tenemos dos capacitores, porque recordemos que uno es de la fuente de 5 voltios, otro la fuente de 12. Aquí por lo que se ve hay también dos. Vean, aquí está escondido el otro. Así que probablemente uno es de 12 y el otro de 5 voltios. Como ven, son fuentes no idénticas, pero muy, muy similares. Así que lo que vamos a analizar con esta fuente le va a servir para esta otra o para otra fuente, hasta de otra tarjeta de algún dispositivo electrónico que trabaje con fuente conmutada, va a tener los mismos conceptos. Les decía antes que es todo un reto conseguir un diagrama de estas fuentes. Y sorpresa, tenemos el diagrama de la fuente de horno Midea MD2005LS. ¿Cómo? ¿Pudiste conseguir ese diagrama? En realidad no. En realidad no. Fíjense por acá. Es el mismo que el anterior, pero ahora está más completo. ¿Lo ven? Compárenlo. Aquí solo vemos parte de la fuente y de este otro lado vemos más componentes con más información. Y bueno, esto es, señores y señoras, esto es el resultado de llevar a cabo la ingeniería inversa. Algunos han preguntado, ¿pero qué es eso, ingeniería inversa? Es que yo no sé, no lo entiendo. ¿Cómo se hace? Bueno, vamos a seguir en este video para mostrar cómo obtener esto. Lo pueden hacer a mano perfectamente. Yo inicié una parte haciéndolo a mano, pero luego me fui a un programa de los muchos que hay y para que quedara más ordenado, más presentado para ustedes, este fue el resultado. Así que, ¿qué les parece? ¿Quieren saber cómo se hace esto? Vamos a seguir para ver cómo levantar nuestros propios diagramas y lograr entender un circuito, que es lo que queremos, y obviamente repararlo. Muy bien, vamos a trabajar en esta placa y vamos a ver cómo nosotros mismos, utilizando la ingeniería inversa, vamos a descubrir cuál es el diagrama de esta pequeña tarjeta. Recuerden, esto solamente es para enseñarles principios y conceptos. Alguien dirá por ahí, pero es que esa tarjeta es muy pequeña, así cualquiera. Bueno, con el perdón de ustedes, no cualquiera.
Todos aprendimos o tuvimos que aprender alguna vez. Y lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a aprender, lo podemos llevar a la práctica y hacerlo en fuentes mucho más complejas o en circuitos más complejos. Todo depende del empeño y el esfuerzo que cada uno de ustedes ponga. A veces creemos que las cosas nos las den servidas, pero no siempre va a ser así. No hay mayor satisfacción que aprender a hacer las cosas y para eso estoy aquí, para compartir un poquito con ustedes de lo que en la experiencia, a través de los años y con capacitaciones, con tips, de todas formas, uno va aprendiendo. Vamos entonces a medir. Vamos a utilizar el multímetro en la posición de continuidad. Eso es lo que necesitamos para hacer estas pruebas. Ustedes ven en pantalla, en la parte de arriba, donde está el multímetro, y probablemente estén escuchando el sonido audible. Espero que lo escuchen. Si no, se dejan guiar por lo que marca arriba. Aquí tenemos el conector donde llega la corriente de red. De acuerdo a lo que dice en placa, vamos a ver si ustedes lo pueden ver por ahí. Aquí lo tenemos. Este pin no nos interesa, es el del motor. El motor giraplato. Lo que nos interesa es el pin del centro, que viene a ser el neutro, y el pin de un extremo, que es línea. ¿De acuerdo? En eso es que nos vamos a centrar. Neutro y línea. Pero como es corriente alterna, tampoco le vamos a prestar mucha atención cuál es fase o cuál es línea y cuál es neutro. Ya sabemos que por ahí tenemos que tener corriente alterna. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer con la corriente alterna? Obviamente tiene que ser rectificada. Entonces quiere decir que de uno de estos pines debería haber continuidad a los diodos. Vamos a ver en cuál. Aquí no tenemos continuidad, entonces aquí sí. ¿Ven? Tenemos continuidad en estos dos diodos. Por esa razón es que aquí en el circuito o en el diagrama se puede observar, fíjense ahí la manito, donde se ve en el video. Bueno, déjenme ver si lo podemos hacer diferente. Mejor con la flecha. Aquí está la flecha. Esto representa el conector de corriente alterna, así que uno de esos conectores, ¿a dónde va? Fíjense que va precisamente a los diodos, a dos diodos. Y véanlo aquí. A este y a este. Aquí tenemos el cátodo y perdón, el ánodo y el cátodo. Y por aquí tenemos cátodo y ánodo. Entonces tiene que llegar a un cátodo, a este cátodo, perdón, y a este ánodo. Y aquí se cumple. ¿Lo ven? Aquí tenemos el cátodo y tenemos el ánodo. Perfecto. Para los que ya están familiarizados con electrónica, esto es muy fácil. Para quienes están empezando, bueno, véanlo con atención, analícenlo. Pero vamos a seguir. Vamos a medir este pin a dónde nos lleva. Ya tenemos resuelto este, ¿verdad? Lleva a esos dos diodos. Vamos con este. Y vamos a ver si nos lleva a los otros diodos que están acá. Aquí nos lleva bien. Aquí también. Entonces llega a este y a este. Este es un cátodo y este es un ánodo. ¿De acuerdo? Pero siguiendo las pistas, vean un detalle aquí. Al medir acá, ve que da 22. En cambio aquí, da 0. ¿Por qué aquí hay 22 ohmios? Ah, estamos viendo que hay un resistor que es rojo, rojo, negro. Precisamente 22 ohmios. Quiere decir que este conector primero, o esta línea primero pasa por este resistor. Vamos a comprobar. Ahí está. Perdón que tengo falsos contactos aquí. Ahí está. Y luego pasa el resistor donde están los 22 ohmios. Excelente. Por esa razón, aquí en mi diagrama yo dibujo del conector una R. Aquí dice 22K. Esto es incorrecto. Permítame que lo cambie. Es de 22 ohmios. Importante revisar bien las cosas. Ahí está.
de 22 ohmios, ¿de acuerdo? Pasa por el resistor y va a conectarse a dos diodos que está aquí, a un cátodo y a un ánodo, ¿cierto? Así que ya tenemos resuelto nuestro rectificador de diodo. Pero yo también descubrí que aparte de llegar aquí, también está conectado a este resistor. Quizá no se aprecie muy bien en los colores, pero les voy a decir el color que yo estoy viendo: café, gris, amarillo. Café, gris, amarillo. Vamos a medirla para ver de cuánto es ese resistor, o para comprobar, debería ser de 180 según el código de colores, 180K. Y en efecto tenemos ahí 180K. Entonces, del extremo en que se une este resistor con los diodos, ahí también va conectado una resistencia de 180K. Y aquí la vemos, una resistencia de 180K. Ya veremos hacia dónde va. Pero vamos a seguir aquí en el circuito midiendo. Bueno, como en el caso de los puentes rectificadores, vamos a llegar con corriente alterna al puente, y una vez que esa corriente es rectificada, deberíamos tener corriente directa pulsante. Vamos a ir aquí al diagrama para que lo vean. Vean que entonces los dos cátodos van a ir conectados al lado positivo de los dos capacitores, y los dos ánodos van a ir conectados al negativo de los capacitores. Vamos a comprobar si eso es verdad. Entonces, vamos a darle vuelta a la tarjeta para que ustedes lo puedan ver. Fíjense que los dos capacitores aquí de este lado están indicándonos que este es el lado negativo. Yo veo muy cerca de ellos esta bobina, la L101. Uno podría sospechar que esta bobina está conectada al lado negativo de estos capacitores. Vamos a comprobarlo. Entonces le vamos a dar vuelta, pero sin perder la ubicación. Ahí yo coloqué la sonda de mi multímetro, de manera que puedo ver aquí que hay dos pines y dos pines, que efectivamente son los pines de los capacitores. Entonces voy a comprobar mediante continuidad si efectivamente estos corresponden a los capacitores. Si estos resultan ser el lado negativo, del otro lado deberían ser el positivo. Vamos a medir. Aquí hay que ejercer un poquito de presión. Ahí está, 0 ohmios. Perdón, voy a pasarlo a continuidad para que lo escuchemos. Les decía que hay que hacer un poquito de presión porque traen como un barniz. Ahí está. Exacto, están conectados por el lado positivo los dos capacitores, y del lado negativo también. Pero observen que aquí hay una diferencia. Aquí prácticamente hay 0 ohmios, y aquí no da 0 ohmios, da algo como 30 ohmios. Quiere decir que entre este negativo y este negativo hay algún componente que los está uniendo. De hecho, lástima que esta tarjeta está pintada en negro, pero siendo observadores, en esta se ve que la línea o la pista los une, pero aquí no. Esta parte no está en contacto con esta. ¿Quién los conecta? Bueno, precisamente esta bobinita que está aquí. Esta bobinita que se ve ahí. Vamos a ver si hace enfoque la cámara. Ahí está. Esta de color verde o celeste, no sé, verde turquesa parece. Esta es la que conecta el negativo de este capacitor con este otro negativo. Por esa razón,
Esto por aquí. Por esa razón, en el diagrama coloqué esta bobinita. No se fijen en el valor, no lo tomé en cuenta ese valor, simplemente lo hice para representar que hay una bobina entre el negativo de este capacitor y el negativo del otro capacitor. Muy bien, por ahí vamos, vamos excelente. Ahora, el positivo de estos capacitores debe llegar a el transformador o a la bobina primaria del transformador. Entonces eso, vamos a verlo aquí en el diagrama. Vean que yo he dibujado esta línea que va desde el positivo hasta la bobina del primario, porque así funcionan todas las fuentes conmutadas. Podemos verificar si eso es verdad. Vamos a darle vuelta. Y quiere decir que, vean aquí donde está el primario, aquí donde dice IN, entonces deberíamos tener continuidad entre el positivo de los capacitores, y lo tenemos igual aquí. Hay continuidad entre los positivos de los capacitores y cualquiera de los pines de la bobina primaria del transformador. Muy bien. Por ahí vamos sacando la tarea. Pero ahora vamos a hacer algo muy importante que es buscar información sobre el circuito integrado. Y para esto vamos a hacer uso del microscopio y de la hoja de datos para que veamos de qué se trata ese circuito integrado. Bueno, aprovecho a comentar que la ayuda de una lupa o de un microscopio digital o trinocular, el que ustedes puedan tener, ayuda muchísimo porque vean que aquí ahora sí que vemos perfectamente los colores de este resistor, que es el R1 que está en el diagrama de 22 ohmios. Luego la otra resistencia que teníamos la duda de qué era exactamente. Bueno, aquí tal vez la luz no ayuda mucho. Vamos a ver si... Sí, ahí se puede apreciar. Ahí está muy bien. Ahí lo que vemos es café, gris, amarillo y dorado 5% tolerancia. Que es entonces la resistencia o el resistor de 180 ohmios. Y está la bobinita que en ohmios nos midió 30 ohmios, pero recuerden que esa no es la medida real porque se trata de una bobina, así que es diferente. Se mide en henrios. Bueno, vamos a ver qué más tenemos. Voy a ver si alejo un poquito la toma para que ustedes puedan ver. Ahí están los capacitores. Y este es el componente que queremos ahora considerar. El circuito integrado que está marcado en la serigrafía como IC100. Veanlo aquí. IC100. Y vamos a ver de qué se trata este circuito integrado. Con la luz y todo eso, se vuelve un poquito difícil la visualización de algunos circuitos integrados. Para mí no se ve difícil, es a la hora de transmitir el video. LNK 36, o corrijo, LNK 364PN. Ese es el nombre. Es muy común en este tipo de fuentes de hornos y en muchas otras fuentes de bajo consumo. LNK 364P. Este tipo de circuito integrado tiene la particularidad de que no tiene demasiados componentes externos. De hecho, si ustedes lo ven acá, vean, por arriba vimos antes que no tiene demasiados componentes. Y aquí en el diagrama se puede apreciar, ¿verdad? ¿Qué teníamos? El puente de rectificadores, teníamos por acá una resistencia bajo valor, esta resistencia que aún no la hemos analizado para qué sirve,
dos capacitores. Aquí tenemos el circuito integrado. Y en la periferia lo que vamos a encontrar es un pequeño capacitor de 0.1 microfaradios, el optoacoplador, el transformador, llevará por supuesto un diodo y algunas resistencias y otros capacitores ahí de filtrado de ruido y de frecuencia. Entonces no lleva realmente muchos componentes en la periferia y eso es una ventaja. Así que vamos a ir a la hoja de datos para ver de qué se trata y lo más importante, porque necesitamos saber la función que tiene cada pin y cómo van conectados entre ellos para entenderlo. Ya está resuelto en el diagrama, pero tenemos que estudiarlo. Muy bien, hemos encontrado el diagrama o más bien la hoja de datos de ese circuito integrado, el LNK 364. Observen que, de acuerdo a la hoja de datos, la información que está aquí contenida aplica tanto para el LNK 362 como para el LNK 364. Y es aquí donde entra el concepto de ingeniería inversa. Cuando nosotros estamos enfrentando un circuito como este, que quizás no conocemos o quizás conocemos en parte el circuito, entonces vamos a buscar información de los circuitos integrados o circuitos de control y aunque quizás no encontremos un diagrama de la tarjeta que estamos reparando, es muy probable que sí encontremos información del circuito integrado, como en este caso. Y vean lo útil que es. Vamos a ver las bondades que tiene la hoja de datos y cómo podemos usarlo a nuestro favor. Permítame nada más hacer esto un poquito para acá. Quizás podamos aprovechar el espacio. Espero que la mayoría de ustedes logren ver bien este video. Entiendo, sé que por ahí muchos ven los videos en el teléfono y bueno, si no hay otra opción, pues ni modo, pero obviamente verlo en una televisión o verlo en la pantalla de un monitor de una computadora, pues es mucho mejor. Pero bueno, hacemos lo posible para que ustedes lo vean. Aquí tenemos la hoja de datos o el data sheet, la hoja de datos de este componente, el LNK 364. Aunque generalmente esta información viene en inglés, no es tan difícil comprender, sobre todo porque tiene diagramas como este que vemos aquí. Fíjense que aquí nos está dibujando un diagrama básico de cómo se debe conectar y cómo se utiliza ese tipo de circuito integrado. En la siguiente página vemos un diagrama a bloques de lo que hay internamente dentro de ese circuito integrado, aunque vemos que solo tiene 7 patitas, 4 por aquí y 3 por este otro lado. Internamente tiene un mundo de componentes y ciertamente la electrónica es maravillosa con lo que se logra. Vean que tiene un regulador, tiene comparador, tiene osciladores, tiene protecciones y por supuesto que va a tener, observen acá, a ver dónde está. Ajá, aquí tenemos, va a tener el circuito de control, también va a tener aquí un bypass. En fin, tiene un mundo de componentes internamente. Pero lo que nos interesa es los pines externos. Y aquí lo vemos. Nos presenta el modelo SMD y el modelo Through-Hole, que es el que estamos trabajando en este momento. Como les decía antes, tiene 4 pines por un lado y 3 por el otro. Es muy interesante que lo hayan fabricado de esta forma porque así no hay manera de equivocarse. Tiene su lado para ponerlo y ellos se aseguraron de que así sea. Entonces no optaron por no utilizar el pin número 6, simplemente no lo tienen. ¿Qué vemos aquí de interesante? Vean acá que hasta la descripción de los pines. Entonces, tenemos el pin marcado como D, que es el drenador. Sí, porque internamente este circuito integrado tiene un MOSFET de potencia que necesita
esa potencia para poder hacer oscilar la bobina primaria del transformador. Es así como funciona. Entonces tenemos el drenador del MOSFET. Eso es el pin número 5. Después dice aquí la información que tenemos un pin que se llama bypass, que va a ir conectado a un capacitor, de acuerdo a esta información, de 0.1 microfaradios. Ese va a ser el pin número 3, bypass. Luego tenemos un pin llamado feedback, el feedback. Y eso está en el pin número 4, que está aquí. Y por último tenemos a surtidor o surtidor, que también corresponde al MOSFET de potencia que tiene internamente. Y vean qué interesante, ¿cuántos pines son de surtidor o source? El 1, el 2, el 8 y el 7. Entonces vamos a comprobar eso, vamos a comprobar esa información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para estar seguros de que esto está en lo correcto, aquí tenemos el pin número 1, es este donde está esta pequeña muesca que está aquí. Vamos a ampliar un poco más la imagen para que ustedes lo vean con detalle. Entonces aquí tenemos el circuito integrado y de acuerdo al diagrama que estamos viendo al lado izquierdo, recordemos que decía pin número 1, que es este, de la muesquita que trae acá, es el pin número 1, por lo tanto aquí es el 2, el 3, el 4, el 5, 6 no lo tiene, 7 y 8. Siempre esto va en sentido anti-horario o sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces el 1 va a dar continuidad con el 8 y eso es correcto. También va a dar continuidad con el 7, lo cual también es correcto. Y por supuesto, el 8 va a dar continuidad no solo con el 1, sino también con el 2. Comprobamos, en efecto, que estos 4 pines son el drenador. Y si son el drenador, ¿a dónde deben ir conectados? A los terminales negativos del capacitor. Y como les había comentado que esta bobinita va conectado entre los negativos del capacitor, entonces deberíamos tener de este lado continuidad. Es correcto. Ahí tenemos continuidad porque esto es el pin negativo de este último capacitor, que también comparte con esta bobina. Entonces ahí tenemos perfectamente el circuito comprobado. Luego tenemos, de acuerdo al diagrama, que el pin número 5 es el drenador. Bueno, yo creo que aquí, perdón, me confundí antes en los términos, bueno, corrijo por si acaso, para no tener que quitar el video. El source es surtidor y el drain es drenador. Surtidor viene de la fuente, de donde toman los electrones. Pues recordemos que los electrones los provee siempre el polo negativo, en el caso de una batería, y el lado negativo de una fuente. Entonces, ¿para dónde va el pin número 5? Que sería este de acá. Este pin número 5 debería ir hacia las bobinas o hacia la bobina del transformador y por lo tanto al positivo del capacitor. Ahora ven un detalle. Eso lo podemos comprobar aquí también en los diodos. Si este es el negativo, quiere decir que va a haber continuidad aquí. Exacto. La unión de estos dos diodos viene a ser el negativo de la fuente. Por lo tanto, la unión de estos dos diodos, vean que hay continuidad aquí, es el positivo de la fuente. Esto va a tener continuidad con los positivos de los capacitores. Lo estoy midiendo de esta forma para no darle vuelta a la tarjeta, pero ustedes lo pueden comprobar perfectamente. Comprobemos si es verdad que ese positivo de la fuente va al pin número 5. Ahí está. ¿Ven? No da 0. ¿Por qué razón no da 0? Debería darnos 0.
porque recordemos que está pasando por la bobina primaria o el embobinado primario de este transformador, lo cual tiene cierta impedancia que en este caso lo estamos midiendo como una pequeña resistencia de 3.5 ohmios. Así que ya hemos comprobado a qué corresponde cada pin que está en este circuito integrado. ¿Y cómo lo hicimos? Muy sencillo, utilizando la hoja de datos. Vamos a ver qué más información tenemos o qué otra información tenemos aquí en la hoja de datos. Necesito mover esto para acá. Bueno, por ahí yo creo que queda bien. Aquí tenemos un ejemplo de cómo debe conectarse este circuito integrado. Es lo que recomienda el fabricante. Y vean que se cumple lo que hemos venido viendo en el caso de esta placa. Tenemos la entrada de corriente alterna. Vean que aquí hay un resistor de 8.2 ohmios, sirve de protección. Aquí el que tenemos es de 22, en el caso de la placa, que es, vamos a hacer esto para acá, que es este. Este resistor de protección de 22 ohmios, recuerden que en este caso nos lleva fusible, está representado aquí en este circuito por un resistor de 8.2 en 2.5 watts. Para mi parecer, este resistor que está aquí es de unos 3 watts. Entonces ahí se cumple. Luego tenemos que rectificar esa corriente y efectivamente lo van a hacer a través de un puente de diodos. Vean que aquí están los dos diodos y aquí está el otro par de diodos que corresponde a esos diodos que están acá. Luego deberíamos tener un filtrado y en este caso el filtrado se hace con dos capacitores, pero observen que en el caso de estos capacitores, aquí colocaron tanto en el positivo como en el negativo, pusieron bobinas. O sea, este circuito está aún mejorado. Esto es para efectos de filtrar cualquier ruido que podría venir todavía de afuera. Para eso sirven estas pequeñas bobinas. Entonces, entre los capacitores colocan o sugieren una bobina. En el caso del circuito que estamos estudiando, solamente pusieron la bobina entre el negativo del primer capacitor y el negativo del segundo capacitor, que es esta bobinita de color celeste. Aquí pusieron dos bobinas, uno para el lado positivo y otro para el lado negativo. Además, colocan una resistencia de 3.9K en los positivos entre los positivos de los capacitores. Son simplemente diferencias de diseño. Y lo que les decía se cumple. Vean que de este lado, en este caso serían los cátodos. Vean qué bonito ese ejemplo. Vamos a verlo aquí. Creo que aquí se ve espectacular. Aquí están los cátodos. Este cátodo y este cátodo van juntos. ¿Ven? ¿Y a dónde tienen que llegar estos cátodos? Si seguimos esta línea, una vez que pasan la bobinita, bueno, el circuito real que estamos trabajando no la tiene, va al primario del transformador y llega al drenador del circuito integrado, que es el pin número 5, y aquí se cumple. Pin número 5, ahí está. Quiere decir que pasa por los capacitores, luego pasa por las bobinas o por la bobina primaria y luego el circuito integrado. Y observen también que por el lado negativo va a llegar al surtidor. Se aprecia poco aquí, pero ahí es lo que dice ahí es una S de surtidor y lo podemos comprobar. Aquí en los diodos se ve que están los cátodos, ¿verdad? Perdón, los ánodos, disculpen ahí. Aquí están los ánodos y aquí tenemos precisamente los ánodos. Aquí está la unión de estos dos diodos. ¿Ven? Los ánodos que vienen a ser el surtidor, que descubrimos que los 4 pines de este circuito integrado, el 1, el 12, el 7 y el 8, son surtidor. Vean cómo ayuda entonces la hoja de datos a entender el circuito. ¿Quién nos da esa información? No la está dando esta información el fabricante del horno ni el fabricante de la tarjeta, sino que esta información la da el fabricante del circuito integrado. Y ahí tenemos un magnífico ejemplo. ¿Qué más debe llevar una fuente para que funcione correctamente? Debe llevar un optoacoplador. Vean aquí donde está marcado el U2 PC817 y es
el optoacoplador y hasta nos indica cómo va conectado. El emisor va a ir conectado al feedback y el colector va a ir conectado al bypass. Y de ese pin de bypass debería tener un capacitor muy pequeño de 100 nanofaradios que va a ir a masa o a chasis o a negativo. Entonces vamos a comprobar también si eso se cumple en el caso de la tarjeta que tenemos aquí. Vamos a ver. Perdón que no tenía suficiente zoom en diagrama de la hoja de datos, pero ahí se los dejo. Y pueden tomar una captura de pantalla o a lo mejor todavía ustedes pueden buscar esa hoja de datos así como LNK 362 o 364 y lo van a encontrar para que la estudien, para que la analicen, hasta como apoyo a lo que estamos viendo en este video. Entonces les decía antes que a mí me llamó la atención en cuanto tuve en mis manos esta pequeña fuente o esta pequeña tarjeta, me llamó la atención que lleva dos optoacopladores. En algunos de mis videos, en el video donde explico cómo comprobar el funcionamiento del PC817, les explicaba que, bueno, en el caso de las fuentes, siempre van a llevar, las fuentes conmutadas van a llevar un optoacoplador porque la fuente necesita tener siempre monitor, control o un monitoreo constante de lo que está pasando del otro lado. A ver, lo que está ocurriendo de este lado, del lado secundario de la fuente, que es la parte que nos interesa, que es la parte que va a suministrar la corriente a todo lo que sigue de ahí en adelante, siempre va a estar monitorizado por el optoacoplador. Y es este optoacoplador que le informa a la parte de control de la fuente de cómo están las cosas acá. Si aquí hay un cortocircuito, aquí inmediatamente dice ordena y paren porque aquí estamos mal. Si hay un consumo mayor de lo esperado, les dice, bueno, aquí necesitamos más corriente, así que entreguen más corriente. Ya no hay mucho consumo de corriente, entonces el voltaje va a tender a subir, entonces le dice el optoacoplador o le avisa al optoacoplador al circuito de control, ya no manden más corriente, pongan menos porque aquí estamos bien. Esa básicamente es la función del optoacoplador, es lo que hace. Así que les decía, en esta placa tenemos dos. ¿Por qué razón lleva dos? Bueno, definitivamente uno de ellos va a ser para el control de la fuente. Vamos a descubrir cuál es. De acuerdo a este diagrama, vean que aquí hay una pista también. A ver si les puedo mejorar aquí la toma para que lo vean. Creo que por ahí queda bastante bien. Ahí está mucho mejor. Lo que quiero que vean ustedes son la marca que tenemos aquí en el optoacoplador. A ver, por ahí está mejor. Las marcas que están en el optoacoplador. ¿Ven esta marquita que está acá? Y vean aquí la otra marca que está aquí. ¿Qué significa esa marca? Bueno, si nosotros buscamos la hoja de datos del PC817, vamos a saber para qué sirven. Permítanme que les muestre. Muy bien, aquí tenemos para que nos podamos guiar, para que podamos ubicarnos. Aquí tenemos muy bonito este ejemplo, ¿verdad? Porque tenemos la forma física del PC817 y la descripción de los pines. Observen que en el pin número 1 y el 2 tenemos el diodo emisor de luz, el cátodo en el pin 2 y el ánodo en el pin 1. Y del otro lado, en los pines 3 y 4, tenemos el fototransistor, el colector y el emisor del fototransistor. Siempre es una norma que esta pequeña muesca o círculo que tenemos ahí va a representar o nos va a señalar el pin número 1. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos de nuevo aquí y fíjense en este punto. Aquí está pin número 1 y aquí está pin número 1. Entonces, analicemos la situación. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál de estos dos
está ubicado de la misma forma que el optoacoplador que tenemos en el diagrama de la hoja de datos. Observen que el diodo emisor de luz, en este caso, está del lado secundario de la fuente y el fototransistor está del lado primario. Quiere decir que vamos a tener perdón, que aquí se me cambió la imagen. Ahí está. Vamos a tener el pin número 1 y el pin número 2 del lado secundario de la fuente. Correcto. Y el pin 3 y 4 del lado del primario. Entonces vamos a verlo acá. Como se puede apreciar aquí, de hecho es interesante que la misma tarjeta tiene aquí una abertura que nos está mostrando que este es el lado conectado a la parte de alta potencia y este es el lado que está conectado al otro lado de la tarjeta. Y de este otro lado, o en este otro opto, aquí sí se cumple la condición que el diodo emisor de luz está del el lado secundario de la fuente y el fototransistor está del lado de la fuente de alta potencia o de la parte caliente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ubicar los pines. Pin número 1, pin número 2, 3 y 4. El 3 es el emisor. Entonces, si el 3 es el emisor, de acuerdo al diagrama, fíjense aquí que de acuerdo al diagrama, el emisor del fototransistor tiene que ir al feedback. Y el colector al bypass. Veamos si eso se cumple. Emisor al feedback. Emisor al feedback. Y decía que el feedback es el 4. Entonces el 3, que es este, ahí estoy verificando que está funcionando, debería haber continuidad en el 4. Y eso es correcto. Entonces, definitivamente, el emisor del fototransistor va al pin número 4, que es el feedback. Y el bypass, que sería el número 3, este es el 3, debería dar continuidad con el colector. Y es correcto. Ahí tenemos continuidad. En cambio, con este de acá, vamos a comprobar si hay continuidad en alguno de estos pines. Aquí no, y tampoco. El pin 3, aquí tampoco. Y mucho menos va a dar continuidad al otro lado porque está del otro lado de la fuente. Entonces, este no es. Este es el optoacoplador que sirve de control para la fuente. Todavía seguimos en incógnita de que para qué sirve este que está aquí. Ya eso lo veremos. Pero ya vamos descubriendo el funcionamiento de esta fuente y vean que lo que hemos hecho básicamente es levantar el diagrama de acuerdo con lo que vemos en los componentes que están en la tarjeta y también ayudándonos con la hoja de datos y la información que nos aporta. Aquí hay algo muy interesante en el caso de esta fuente o en el caso de este circuito integrado. Quizás si han visto en los videos anteriores, yo les he hablado sobre el TL431, un Zener programable que le da la referencia o la activación más bien al optoacoplador. Pero en este caso, de acuerdo al fabricante, dice que no se utiliza un Zener programable. Vean lo que se usa. De la salida de 6.2 voltios, ahora vamos a medir de cuánto es esta, tenemos un Zener de 5.1 voltios. Y tenemos dos
resistores. Tenemos dos resistores en serie entre este Zener y masa. De hecho, todo esto es masa. Llega el emisor del LED del, del opto. Entonces, aquí en este punto, claramente tenemos un divisor de tensión. Y ese es el voltaje que necesita el diodo LED para funcionar. Así es como se hace el control de esta fuente. En otro video podríamos ampliar con prácticas, con experimentos y ver cómo funciona eso. Pero de momento tengan eso en cuenta. Aquí no vamos a tener un TL431, sino que vamos a tener un diodo y dos resistores que en conjunto con el diodo emisor del optoacoplador van a hacer posible que lo que está ocurriendo del lado secundario de la fuente se informe a la etapa de control que tenemos en el lado primario. Bien, por ahí. ¿Qué nos falta por comprobar? Bueno, tenemos que ver, por ejemplo, no hemos visto a dónde va conectado este diodo, no hemos visto sobre este capacitor, tampoco hemos visto, si le damos vuelta a esta tarjeta, veremos que por el lado de abajo hay otros componentes. Vamos con eso. Bien, vamos a ver con quién va conectado este diodo, que todavía no hemos visto esa parte. Entonces voy a colocar ahí y voy a ir tocando por aquí a ver si lleva alguno de estos pines. Muy bien, va conectado al drenador del MOSFET de potencia que está dentro del IC. Pin número 5. Este es el cátodo. Entonces el cátodo de este diodo va conectado al drenador. Y por esa razón coloqué aquí en el diagrama este diodo. ¿Ven? El pin número 5 y que va a la bobina del transformador, que va luego al positivo de los capacitores. Como ven, aquí yo dibujé otros componentes y vamos a ver que en efecto es así, como estamos viendo. Ya vimos el cátodo. Vamos a ver dónde va conectado el ánodo de ese diodo. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta esta abertura que está por acá. Está como en forma de L. Y recordar que aquí hay un pin que nos falta. Ya comprobamos de que este pin número 5 nos da continuidad con el ánodo de este diodo. Vamos a darle vuelta a la tarjeta y vamos a identificar dónde está ese pin. Debido a que le damos vuelta, queda en forma de espejo, entonces cambia. Voy a hacer aquí ahí creo que está bien. Y vean acá los pines que les decía. Bueno, veanlo desde aquí. Aquí están los 4 pines. Y aquí están los 3, que equivale al 5. No, perdón. 5 aquí. 5, el que falta, el 7 y el 8. Entonces, este pin número 5, recordando, ese pin número 5, habíamos dicho que va conectado al transformador. Entonces aquí comprobamos, ven, hay continuidad y aquí pasa a la bobina. A ver, aquí. Igualmente al capacitor o a los capacitores. Aquí tenemos el pin positivo de uno de los capacitores. Estos son uno de los capacitores. Dijimos que va conectado al diodo y este es el diodo. De aquí a acá tenemos el diodo. Y para que ustedes lo verifiquemos con ustedes, paso a la medición de diodo. Y si este es el cátodo, pongo la punta en roja. Aquí está la roja. Pongo la punta roja aquí. Y acá
está el cátodo. ¿Ven? Ahí está el diodo. Nos está marcando 545 milivoltios. Muy bien, entonces ahí tenemos el diodo. ¿A qué va conectado el diodo? Y esta es la parte que está muy, muy interesante porque vamos de nuevo a continuidad. Y aquí tenemos el cátodo del diodo que va conectado a este pequeño a este pequeño resistor SMD. Bueno, en realidad no. Vean qué interesante. No va conectado al cátodo. Entonces, ¿a dónde irá? Vamos a verificar bien esto. Recuerden que les decía que eso tiene como un esmalte. Vamos a ver si eso es lo que nos está perjudicando. Ahí está. Si en efecto es que hay un esmalte, no lo retiré del todo, entonces ahí está. Continuidad entre el cátodo y ese resistor SMD. Luego pasamos por el resistor. De acuerdo al código debería ser de 100 ohmios. Vamos a ver si es verdad. Ahí están los 100 ohmios. Entonces pasamos por el diodo y luego un resistor de 100 ohmios. Véanlo aquí. Es lo que les decía. Pin número 5 va al transformador, pero también va conectado al ánodo del diodo y el cátodo se conecta a un resistor de 100 ohmios. Vamos a seguir para dónde va ese resistor de 100 ohmios. Con continuidad lo comprobamos. Y este resistor va conectado a este resistor. Y aquí es evidente que esto es un resistor que va en serie, véanlo, con este otro, hasta este otro extremo. De acuerdo al código, son resistores de muy alto valor, son resistores de 100K cada uno de ellos. Pero también vemos que de este resistor a este que hay continuidad, también hay continuidad con este que está aquí. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué es lo que hay a la par del diodo? Vamos a darle vuelta. Vean que a la par de ese diodo, aquí está el diodo que estábamos siguiendo y a la par tenemos un capacitor. Es un capacitor que dice, a ver si nos enfoca, 102, del código 102. Entonces, vamos de vuelta para acá. Perdón, ahí sí los mareo. Entonces les decía que del resistor de 100 ohmios, que además va conectado a esta resistencia de 100K, también va conectado a un capacitor. Véanlo aquí. Resistencia de 100 ohmios. Bueno, creo que podemos hacer esto mejor todavía. Yo espero que se esté entendiendo. Si no, siempre toda recomendación y sugerencia es bienvenida. Créanme que trato de que lo que se ve aquí en la tarjeta, pues ustedes también lo comprendan. Y bueno, cometí el error de que no estaba mostrando al mismo tiempo el diagrama. Ahora sí, lo voy a hacer. Aquí les muestro con la flecha. Este resistor de 100 ohmios es este que está aquí, que está conectado al cátodo de este diodo, que viene conectado también del pin número 5 del circuito integrado. Ya medimos que del otro lado de este resistor se conecta con un capacitor, véanlo aquí, con este capacitor y también por un resistor de 100K que va en serie con otro resistor de 100K. Ahora falta comprobar hacia dónde va o dónde va conectado este resistor. Entonces aquí está el resistor. Bueno, no hemos comprobado, creo que no hace falta comprobar que son de 100K. Ya por código lo sacamos. Entonces este va conectado
Vean que está conectado al capacitor, a la misma línea de ese capacitor, y este pin que está aquí es el segundo capacitor de la fuente. Entonces está conectado al B más de la fuente. Por esa razón es que aquí yo en el diagrama, vean que aquí están los capacitores de fuente y en esa misma línea está el resistor de 100K y en esa misma línea va conectado el capacitor y el primario del transformador. Entonces se ve un poco complejo por ahí esos resistores y ese diodo y todo eso. Pero en realidad, sin darle mucho detalle, pero lo que hacen es esto, lo que hace es eh, prevenir daños por los picos inductivos que se producen cada vez que se corta la energía, porque esa es la función del MOSFET. Él va a estar conmutando a alta velocidad para que aquí da energía y se corta, da energía y se corta, da energía y se corta. Y esa energía del primario es la que se transfiere a los embobinados secundarios para obtener corriente del otro lado. Entonces, cada vez que se corta esa corriente, aquí hay un pico de voltaje propio de las bobinas de todo inductor. Entonces, para eso tenemos este diodo, para que absorban esa energía junto con estos resistores y este capacitor. Básicamente para eso es. Entonces, muy importante que estén ahí, pero eh, no suelen dar problemas. Normalmente aquí es más probable que se dañen otros componentes de la fuente. Por ejemplo, podría dañarse este resistor, porque quizás hubo un cortocircuito en el puente de diodos. Puede haber daños en un optoacoplador y lo que más se nos va a dañar es el circuito integrado. Pero bueno, ya hemos analizado con detenimiento la parte del lado primario. Bueno, nos falta una, ¿verdad? Sí, sí, nos falta un componente. Y es el otro opto. ¿Qué función cumple? Vamos a ver eso. Al principio de este video, cuando veníamos midiendo por acá, habíamos descubierto que este resistor tiene continuidad con este diodo y con este otro resistor de acá. Por esa razón es que en el diagrama, por esa razón es que en el diagrama yo había dibujado acá este nodo que conecta este resistor, los diodos y el resistor de 180K, que es este que está aquí. ¿Hacia dónde va conectado el otro extremo de este resistor? Bueno, vamos a descubrirlo. Fíjense que va conectado. Vamos a hacerlo diferente para que ustedes lo vean. Aquí y aquí. Va conectado al pin número 1 del optoacoplador. ¿Y qué era el pin número 1 del optoacoplador? Si lo recuerdan, como vimos antes, es el ánodo del diodo emisor de luz que está dentro del opto. Entonces el pin número 2 es el cátodo. Por lo tanto, esto debería ir conectado a masa. Vamos a decir verdad. Recordando, esta bobina está conectado al negativo de los capacitores. Y ahí está, ahí lo tenemos. Ahí tenemos continuidad. Ah, ven qué interesante. No está conectado del lado negativo de la fuente, sino aquí, de este lado. Por ahí tengo un error entonces en el diagrama, ya lo vamos a corregir. Porque esta bobina resultó ser el lado negativo de este capacitor del segundo que va al surtidor. Ahí está, 0 ohmios. Entonces, este va aquí. Voy a corregir eso. Esto no va aquí. No sé si me dejará trabajar. Creo que... Entonces eliminamos esta línea, no va ahí. Va de aquí. Ahora sí. Vean qué interesante corregir esto aquí mismo con ustedes, ¿verdad? Verificando. Por eso es muy importante. Es muy importante que nosotros verifiquemos todo. Creo que ahora sí nos va a funcionar, ¿verdad? Decimos que de este capacitor, incluso podemos verificar que viene desde
los ánodos del puente de rectificador, que sería este. Los ánodos, hay continuidad con esta bobina, ahí están los 0 y va a haber continuidad con el pin número 2 del opto, que sería lo mismo que, lo que acabo de medir es esto, esta línea, la continuidad con esta bobina y con el pin número 2 del opto. Así es como va conectado. Repasando, esto va aquí al negativo y el pin número 1 al resistor. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo este optoacoplador? Vamos a analizar el circuito. De hecho, por aquí, no sé si alguno notó, vamos a ver si se nota. A ver si se nota. No se está notando. Por cierto, antes de que alguien pregunte o lo mencione, esto no es un optoacoplador. Resulta que no me daba la opción de poner un optoacoplador en este simulador, entonces tuve que usar como ejemplo un diodo emisor de luz y por acá dejé un transistor NPN con ninguna conexión a masa como para nada más sirva de ejemplo, ¿verdad? Que en realidad eso es lo que un optoacoplador hace. Tenemos luz y por el otro lado un fototransistor. Es básicamente lo mismo. Bueno, no sé si notaron por ahí medio se vio en algún momento que encendió ese LED. Recuerden que como esto es un simulador y estoy pues simplemente para asuntos didácticos, estoy poniendo el ejemplo, quizás por ahí no se logra ver, pero bueno, analicemos esto. ¿Qué necesitamos para que este diodo encienda? De hecho, aquí se puede ver que está corriendo corriente a través del ven. Ven que hay un cambio. Ahí llega a unos microamperios. Ahí se ve un parpadeo. De hecho, si quisiéramos ver que ese LED encienda, vamos a hacer una cosa. Voy a variar esta resistencia porque está muy alta para el ejemplo. Vamos a ponerle una de 10K a ver qué hace. Ahí sí, ¿verdad? ¿Lo ven? Ahí está el diodo, está encendiendo y apagando, encendiendo y apagando. ¿Y por qué parpadea? Porque recordemos que aquí estoy usando como fuente 60 Hz, 120 voltios, 60 Hz. Y aunque es verdad que pasa por el puente rectificador, va a quedar una corriente pulsante, que en este caso no está siendo rectificada, porque estoy tomándolo, vean que el negativo lo estoy tomando directamente de los diodos y el positivo viene de esta entrada de corriente alterna. Entonces, lo que el diodo está recibiendo es corriente alterna a través de este resistor de 10K. Vuelvo a colocar a como debería ser, 180K, porque así está en el circuito real. Y por ahí en ocasiones vemos que parpadea un poquito. Recuerden que es un simulador, no se van a cumplir las mismas situaciones que en la realidad. Pero sí nos sirve para lo que queremos observar. ¿Ya descubrieron para qué sirve entonces este optoacoplador? ¿Han escuchado ustedes hablar del Power Good o del AC Present? Bueno, para quienes están relacionados con el campo de las computadoras, muchas fuentes utilizan ese recurso que es monitorear si hay presencia de corriente alterna, si tenemos energizado el circuito. Para eso sirve ese optoacoplador. Este optoacoplador que está aquí, lo que está es monitoreando a través de esta resistencia de 180K que hay presencia de corriente alterna en la fuente. Si hay corriente alterna, entonces le informa al otro lado, a través del fototransistor, informa que hay energía. Y está resuelto el misterio. ¿Qué les parece? Teníamos dos optoacopladores. Resumiendo, tenemos este que es el para el control de la fuente y este que informa de que hay corriente de red. Eso es lo que informa. Ahora vamos a analizar un poquitito más para terminar del lado secundario.
Bueno, y se me estaba pasando por alto algo sumamente importante y eso sí debe ser controlado, debe ser revisado, que por ahí en ocasiones decimos que extraño porque esta fuente no quiere trabajar y a veces se nos pasa por alto un detalle. Vean cuál es. Cuando analizamos el diagrama, nos explicaba que en el pin de bypass va a ir conectado un pequeño capacitor de 100 nanofaradios que va hacia tierra o masa chasis. Y es la misma línea que va hacia el colector del fototransistor, el, eh, el bypass. Y vamos a recordar cuáles eran los pines del bypass. Del bypass es el 3 y el feedback el 4. 3 y 4. Entonces va a haber un pequeño capacitor entre el pin 3 y masa. Y véanlo aquí donde está. Vean este pequeñísimo capacitor que está ahí. Y efectivamente esto es masa. Estos son los, vean cómo funciona esto. Pin número 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8. Y recuerden que habíamos comprobado que hay continuidad entre el 1 y el 8. A ver. Esto tiene barniz, si no deja medir. Ahí está. Ven, hay continuidad en todo esto. Y también el pequeño capacitor que está ahí. Ahí está. Y ese capacitor va conectado aquí, al pin número 3. Véanme que está conectado. Lo que pasa es que el barniz no deja, por más que le estoy pinchando. Ahí está. Y este pin número 3 debe ir conectado al opto, que es este que está aquí. Ahí está. Al opto que ya habíamos comprobado. Entonces se cumple. Tenemos ese pequeño capacitor que de acuerdo al fabricante debería ser de 100 nanofaradios. Aquí tengo todo esto raspado donde estuve buscando antes de grabar el video, siguiendo las pistas. Lamentablemente, pues en esta placa viene pintado en negro y es difícil de seguirlo. Del otro lado sí está mejor, está mucho más claro para seguir los circuitos. Así que señores, ahí tenemos ya por fin terminado el análisis de toda esta fuente de la parte primaria. Vamos a ver solo un detalle más. Ahora vamos a hablar brevemente de lo que ocurre en la parte secundaria de la fuente. Observen que aquí vemos dos diodos, allá a la par de ese capacitor. Aquí tenemos un diodo, aquí tenemos el otro. Y dos capacitores. Uno de esos diodos rectifica los 5 voltios y luego se filtran con el capacitor. Y el otro diodo rectifica 12 voltios y se filtran con el otro diodo, con el otro capacitor. ¿Qué es lo que vemos precisamente aquí en el diagrama? Tenemos este diodo, un capacitor de 470 micros y ahí tenemos la salida de 12 voltios. Otro diodo con un capacitor también de 470 y por aquí tenemos la salida de los 5 voltios. Y vean aquí que se cumple lo que vimos antes en la hoja de datos del fabricante. Vamos a verlo. Vamos para acá, donde vemos el diagrama. Antes les comentaba lo que dice el fabricante. Tenemos un diodo Zener, dos resistores que van conectados al opto acoplador. Veamos si esto se cumple en esta tarjeta. Bueno, examinando la tarjeta, yo encontré precisamente ese diodo Zener y dos resistores asociados con el optoacoplador. Vean aquí donde está el diodo Zener. Ese que está ahí es el diodo Zener y los resistores son del tipo SMD y están debajo. Vamos a verlos. Vamos a ver si podemos verlo, porque ustedes más bien
lo vean. No lo quiero poner no lo quiero poner bajo el microscopio porque se ve demasiado grande. Pero lo que creo que basta con verificar mediante continuidad que esos componentes efectivamente están conectados entre sí. De acuerdo al diagrama que vemos a la izquierda, tenemos que de masa, vamos a ver aquí dónde es masa, y fijémonos que hay poca luz por aquí. Vamos a ver si por ahí creo que se aprecia mejor. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es masa? Bueno, observando los capacitores. Estos dos puntos de acá son el capacitor. Le doy vuelta y aquí está. Fíjense que el negativo es el lado derecho. Entonces, este lado derecho es masa. Veamos si es verdad. Esto es masa y aquí está exactamente en los pines del transformador. Y si esto es masa, de acuerdo al diagrama, debería darnos masa en uno de los pines del opto. Veamos, y ahí lo tenemos. Y el otro pin del opto dice que va hacia el Zener. Ahí está el Zener. Vamos a comprobar que efectivamente es el Zener. Lo vamos a medir. Lo vamos a medir aquí. A ver. Ahí está. Y nos está midiendo 696 milivoltios. Entonces, efectivamente, aquí está el Zener. Y observen, creo que definitivamente sí, vamos a tener que usar el microscopio para que no perdamos el detalle. Definitivamente se ve mejor bajo el microscopio. Esos son los pines del opto. Este es el negativo del capacitor. Decíamos que aquí continuidad, también hay continuidad con respecto al transformador. Y observen que aquí colocan un resistor en paralelo entre los pines del opto. Es un resistor de 1K. Y es este que vemos aquí. Un resistor de 1K en paralelo con el opto. Y del otro lado del Zener dice que hay un resistor de 330 ohmios. Dijimos que este era el Zener. Aquí tenemos el otro extremo del Zener, que sería el cátodo. Y efectivamente tenemos un resistor. Vamos a comprobar de nuevo para que ustedes lo vean. De este lado tendríamos el cátodo. Entonces medimos acá. Vean arriba la medición. Ahí está el diodo Zener. Y comprobamos este resistor. Y en efecto tenemos 329 ohmios. Y vean, ¿dónde va conectado este resistor? Si dijimos que esto es masa y que este es un capacitor, perdón que se movió ahí. Si dijimos que esto es masa y que este es el capacitor, entonces esto va conectado a los 5 voltios de la fuente. O a la fuente de 5 voltios. Pero es interesante que acá, exactamente donde va conectado este resistor, veámoslo a ver. Bueno, vamos al diagrama. Sí, ahí termina, correcto. Perdón que estaba confundido. Ahí están los 5 voltios. Vean que ahí viene la resistencia 330, el Zener, y eso es lo que activa al autoacoplador. Así que todo esto es el control de la fuente de 5 voltios. Y una vez se controlan la de 5 voltios, pues obviamente controlan la de 12 porque trabajan juntas. Vamos a la otra parte que nos interesa, que es el otro optoacoplador. El otro optoacoplador lo tenemos aquí en esta esquina. Este es el lado del primario. Ven que están las pistas de color negro que les decía. Y de este lado
De este lado tenemos los dos pines del opto. Veamos, vamos a identificar los pines. Si este es el 1 y este es el 2, este sería el 3 y este el 4. 3 y 4. 3 y 4. Entonces 3 es este y este es 4. Y de acuerdo a la información que estábamos viendo antes, para identificar los pines, vamos a recordar esa información. 3 y 4, aunque se me fue por ahí. 3 y 4, observen ahí que es el fototransistor. El 3 es emisor. ¿De acuerdo? El 3 es emisor. Entonces, si este es 1, 2, 3 y 4. Entonces, el 3 es emisor. Es este de aquí, es el emisor. Debería estar conectado a masa. Yo voy a colocar la punta, ustedes no lo van a ver. Estoy colocándolo en el capacitor de los 5 voltios. A ver si tenemos masa. Ahí está. Y lo vamos a seguir para que ustedes lo vean. Es esta línea más gruesa. Pasa por este resistor de 0 ohmios, un resistor fusible. Vamos por esta pista. Y en efecto llegamos aquí al capacitor que antes estuvimos analizando, que también está conectado al otro. Entonces, aquí se cumple lo que vemos en el diagrama. El emisor va conectado a masa. ¿Y el colector a quién va conectado? Vamos a averiguarlo. Si seguimos esta línea, la más delgada, pasa por debajo de ese resistor, continúa por aquí. Ahora les explico qué pasó aquí. Continúa por aquí y llega, es esta misma línea que está acá, y llegamos ahí. Ok, vamos a ver a quién llegamos. Llegamos aquí. Voy a colocar la punta en la pista. Ahí está. Correcto. Vean que llegamos a un resistor de 1K. Y del otro lado de ese resistor de 1K continúa por esta pista. Y bueno, y habría que seguir para dónde va. Pero lo interesante ahora es fijarnos que aquí hay otro componente. Este que está aquí. Y cruza para este lado. Vamos a medirlo, a ver qué es. Vamos a medirlo. Y tenemos 13K. Me está marcando 13K. Vamos a medirlo del otro lado. Y ahora está midiendo 10K. Como que no me da la misma medida. Vamos a darle vuelta para ver qué es lo que hay aquí. Y lo que hay es este pequeño resistor que por el código de colores nos damos cuenta que es. ¿De cuánto es? De 20K. ¿Cierto? Rojo, negro, naranja. Así que ahí me doy cuenta que tengo un error. Este diagrama lo había hecho en la noche y aparentemente me falló la vista. Entonces aquí no es de 10, sino que es de 20K. Ahí está. Entonces teníamos que un resistor de 1K y uno de 20K.
Noten que el diagrama dice que esos 20K van a los 5 voltios. Veamos si eso es verdad. Vamos a la otra cámara para que lo podamos ver. Ahí tenemos el resistor de 10, sigo con el 10K, de 20K. Bueno, tengo mis dudas si es de 20K o es de 10. Pero bueno, vamos a creer a lo que vimos en el microscopio. No importa. No hace mucho aquí la diferencia. Entonces, ¿a qué va conectado este pin? Fíjense que va conectado a los 5 voltios, que es este diodo que está aquí. Ahí está. Va conectado a los 5 voltios. Por esa razón, aquí en el diagrama, coloqué este resistor a los 5 voltios. Y ahora queda por descubrir hacia dónde va el resistor de un K. Solamente nos faltaría eso. Aquí tenemos el pequeño resistor de un K. Pongo la sonda por ahí. Y yo seguí las pistas y vean que llega hasta aquí. Hasta el microcontrolador. Llega hasta este pin, que sería este. Si este es el 1, bueno, habría que contar cuántos pines trae este microcontrolador, pero llega al último pin. Vamos a contarlo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces llega al pin número 28. Por lo tanto, de acuerdo a eso, también tendríamos que tener continuidad. Fíjense que si llega al pin 28, yo aquí puse un ejemplo de un micro cualquiera con la letra enable o habilitación y lleva al resistor de un K. Si yo mido entonces en el otro resistor de 20K, debería tener un 1000 ohmios. Vamos a ver si es verdad. Correcto, ¿verdad? Si yo mido entre este pin y este nodo, debería tener 1000 ohmios. Veamos si es verdad. Entonces ahora voy a medir entre este pin de este resistor y aquí. Y en efecto tengo 1000 ohmios. Entonces sí, ahí ya hemos descubierto este circuito. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, amigos, estimados amigos del canal? ¿Qué es lo que sucede? A través de este resistor de 20K, él va a tener en este punto 5 voltios y por lo tanto un voltaje similar es lo que va a llegar al micro de 5 voltios. Pero si este opto, voy a hacerlo por acá, pero si este opto recibe señal o se energiza y envía su señal al fototransistor, este fototransistor cierra a masa y por lo tanto aquí ya no tenemos 5. Vamos a tener 0. Y ese 0 o ese estado bajo lógico es el que necesita aquí el microcontrolador para entender o para determinar que todo está funcionando correctamente en la red y entonces pueda dar la habilitación de los circuitos. Vean qué interesante lo que descubrí en esta tarjeta. Si este circuito no está funcionando, nunca nos va a dar display encendido, ni nos va a funcionar esta tarjeta electrónica. Aún cuando esté funcionando, aún cuando esté funcionando la fuente, si no está trabajando este optoacoplador, esa tarjeta no va a funcionar. Así de sencillo. Así que amigos, de esa forma se trabaja haciendo ingeniería inversa
echando mano de lo que tenemos, que sería la placa electrónica, todos nuestros conocimientos, con la observación, con la ayuda del multímetro en modo de continuidad para seguir las pistas, con la hoja de datos y como resultado, pues hemos obtenido un hermoso diagrama como el que ustedes están viendo en pantalla. Por ahí incluso tuvimos que hacer algunas modificaciones, ¿verdad? Como esta línea estaba mal colocada, eh, este resistor le había puesto un valor equivocado. Todavía tengo que verificar bien si está correcto los 20K o a ver qué valor es. Pero en términos generales, ahí tenemos el circuito, ahí tenemos el diagrama. No con todos los componentes, obviamente. Del lado primario sí, del lado primario tenemos absolutamente todos los componentes. Pero del lado secundario de la fuente, solamente coloqué los esenciales como para explicar la fuente de 12 voltios, la de 5 voltios, y muy importante que el micro, si recibe un voltaje alto, 4 voltios, por ejemplo, o cerca de 5 voltios en el pin número 28, simplemente la tarjeta no va a funcionar. Pero cuando reciba un pulso bajo a través del opto que se activó y por esta resistencia de un K, cuando él reciba un pulso bajo, entonces sí da luz verde para que el circuito funcione. Bien, ahora vamos a unas mediciones que van a demostrar todo lo que hemos considerado en este video. Recuerden que antes les comenté que después les decía qué pasó aquí. Bueno, esto que ustedes ven acá son las secuelas o los resultados de que le invadieron cucarachas. Y justo en este preciso lugar encontré un huevecillo de cucaracha. Y cuando me puse a raspar esta parte para comprobar que las pistas estuvieran en buen estado, me encontré con que esta pista, aquí, esta pequeña pista, se abrió. Bien, se abrió. De hecho, aquí podríamos hacer la verificación usando continuidad. Bien. De hecho, aquí soldé estos cables porque nos van a servir para hacer la práctica. Entonces, esa pista llega aquí. Observen. ¿Ven? Ahí hay continuidad. Pero de este lado no hay. Me voy aquí al opto. No hay continuidad. Esa pista se abrió. Aquí sí. Así que en esta parte está abierto. Entonces justo me va a servir para demostrarles a ustedes esta falla. ¿Qué ocurre cuando la señal, eh, o en este caso es como un monitor, ¿verdad? Este optoacoplador dijimos que está monitorizando de que haya energía de red. Cuando este diodo LED que está internamente se ilumina, entonces le da la señal al fototransistor y a este punto donde vemos el cablecito rojo, ya no va a haber 5 voltios, sino que va a haber algo muy cercano a masa. Y recordemos que, según lo explicado, esa línea o esa señal llega hasta el pin número 28, que está por aquí, y de esa forma el micro controla que todo esté correctamente. Vamos a hacer esas pruebas, esas mediciones, así como la medición de los 5 voltios y los 12 voltios para comprobar que todo esté bien. Muy bien, vamos a hacer las comprobaciones. Me gustaría que ustedes puedan escuchar un pequeño sonido que vamos a escuchar al conectar o al dar energía a esta placa. O atención al display a ver si es posible ver algún parpadeo o algo. Procedo a conectar en este momento. Voy de nuevo.
Ven que por ahí hace un bip, como un sonidito y un parpadeo en la pantalla, y eso es todo. ¿Por qué está ocurriendo esto? Porque tenemos esta falla que les comentaba antes. Tenemos abierta la línea que nos dice que la energía de red está correcta. Quiere decir que el micro no está recibiendo esa indicación, el microcontrolador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, vamos a comprobar lo que les dije antes. Yo les decía que aunque este circuito de control esté funcionando mal y aunque el micro no esté recibiendo la activación correcta, la fuente de los 12 voltios y los 5 voltios va a trabajar correctamente siempre y cuando el circuito de fuente principal esté trabajando y siempre y cuando el circuito de control con el optoacoplador esté funcionando. Entonces vamos a verificar eso. Voy a medir si están presentes esos voltajes. Entonces me voy acá con mi sonda negativo a esta parte y compruebo el capacitor de los 5 voltios. Y en efecto, vean a la izquierda o abajo, perdón, en el centro, 5 voltios, 5.1 voltios. Ahora voy a comprobar este otro capacitor, que sería el de los 12 voltios. Y tenemos 13 voltios, lo cual es correcto. Tenemos los 5 voltios y tenemos los 13 voltios. ¿Qué voltaje dirían ustedes o qué voltaje creen ustedes que vamos a tener en el pin 28 del microcontrolador? Decíamos, de acuerdo a la teoría que vimos en el diagrama, que si este opto no está activado o el fototransistor no ha cerrado, no se ha activado, entonces deberíamos tener 5 voltios en el pin 28. Veamos si eso es verdad. Entonces, me quedo aquí siempre tomando la referencia a masa, verifico que esté bien. Ahí están los 13 voltios, me voy al pin 28. Y correcto, tenemos 5 voltios. Tenemos 5 voltios. Pero en el momento en que ese circuito funcione, en el momento en que aquí, vean, en el momento en que aquí yo uní los cables de la pista que está rota, eso es lo que estoy haciendo. Por ahí suena porque lo estoy. Ahí están los cables de la pista que estaba rota. ¿Ven? Ahí ya tenemos el display encendido. ¿Verdad? Ahí tenemos el display encendido. Y ahora vamos a ir a medir de nuevo. Entonces me ubico aquí en la referencia a tierra o a masa. Voy al pin 28. ¿Cuánto tengo? 2.9 voltios. Ven qué interesante. No está directamente a masa, pero sí tenemos un pulso bajo. Ya no son 5, son 2.9. Sería interesante ir a verificar qué tenemos. Sería muy interesante ir a verificar qué tenemos en el opto. Entonces voy a dejar mi referencia masa aquí y voy a ir a comprobar. Este va a ser masa, por lo tanto hay 0. Y en este otro lado, 2. Disculpen, estoy mal. Referencia masa aquí. Aquí vamos a tener 0 y aquí los 2.9. Efectivamente. Bien, aquí queda demostrado lo que veníamos explicando. Cuando el optoacoplador detecta que tenemos energía de red, le indica esto al microcontrolador que da el visto bueno para que esta tarjeta encienda. Así que espero esto les sirva no solamente para reforzar conceptos, para aprender los fundamentos de las fuentes. No se trata de un curso exhaustivo, pero trate de ser lo más específico posible y de paso compartir con ustedes esta falla. Vean todo lo que ocasionó la rotura de una pista. Bueno, ahí hay que hacer un buen trabajo de soldadura, reparar esa pista de manera muy profesional
Pero aquí queda demostrado, ¿ven? Excelente. Cómo llegamos a la conclusión de lo que estaba pasando con esta tarjeta de una manera muy precisa, utilizando todo lo que teníamos a la mano. Y ahora, para concluir, vamos a hacer un repaso de los diagramas y de su funcionamiento. Bueno, señores, hemos llegado al final de este video. Gracias por toda su paciencia. Si llegaste hasta el final del video, te felicito. Estoy seguro de que todo lo que hemos analizado en este video te va a servir en algún momento. Si eres amante de la electrónica y estás aprendiendo de ella, espero que te vaya muy bien en este camino tan apasionante de la electrónica. Y recuerden, nunca lo sabemos todo, siempre estamos en constante aprendizaje. Y repasando lo que vimos en este video, ahí teníamos la placa electrónica de este horno de microondas marca Frigidaire con una tarjeta de marca Midea, modelo MD. A ver si todavía logro ver esa pequeña numeración. MD 2005LS. Y como les explicaba al principio, podemos ver esto a grandes rasgos como la fuente de alta tensión o el primario y el secundario, que son voltajes de baja tensión, y la parte del microcontrolador. Y ya vieron qué importante es que esto esté funcionando también. Si descubrimos que si este micro no recibe un pulso bajo o un cambio de estado en el pin número 28, simplemente no va a funcionar. Y por ahí alguien tendría que pensar en cambiar de repente toda la tarjeta electrónica, y como vimos es asunto de buscar en dónde está el daño y repararlo. También vimos por la parte de abajo la misma secuencia de etapas fundamentales. Lo que está en rojo es la parte de alta tensión, lo que está en azul viene a ser lo de baja tensión, y lo que está en amarillo la etapa de control propiamente del microcontrolador y todas las funciones que este horno ejecuta. Así que si no estabas enterado de lo que significa hacer ingeniería inversa, este video demostró que, bueno, es una tarea a veces un poco laboriosa, pero es muy satisfactorio. Logramos ir sacando de a poco este diagrama. Esto fue lo que se fue descubriendo al principio. En el cuadro azul encierro aquí lo que es la etapa de rectificación y de filtrado con los dos capacitores y la bobina que está entre ellos. Vimos la parte que está en fusia, que sería el IC. Muy interesante este IC, ¿verdad? Lo vimos que lo, lo, lo asombroso que es este integradito. Tiene una etapa de potencia internamente y bueno, y con pocos componentes alrededor, funciona excelentemente. Lo que está en el cuadro rojo viene a ser el transformador de conmutación, o el transformador más bien switching, se le conoce también así de esa forma. El elemento que lo hace encender y apagar, haciendo la función de switch, porque en eso está la ciencia, es el circuito integrado. Pero para que eso funcione así, tiene que tener información de la etapa de control del opto, y este pequeño capacitor, por pequeño que se ve, es sumamente valioso. Si lo quitáramos, simplemente no funcionaría. Si se pusiera en corto, tampoco funcionaría. Si el opto se daña, tampoco esta fuente no va a funcionar. Y obviamente, si el circuito integrado se daña, tampoco va a funcionar. Tenemos que comprobar que todas esas partes estén funcionando correctamente. ¿Y cuál fue la sorpresa en esa tarjeta? Bueno, encontrarnos un segundo optoacoplador que al principio no sabíamos de qué se trataba, pero terminamos descubriendo que se trata de un monitoreo constante de la red doméstica. Me atrevo a decir que no solamente monitorea que la red esté funcionando, podría ser que esté ajustado de tal forma que si este voltaje, esta tensión de entrada cae por algún problema en la red eh, eléctrica que esté fluctuando, o de repente un voltaje se baja mucho, también tiene la capacidad de el micro interpretar esto y simplemente entrar en modo de desactivación o protección, como vimos. Vamos a ver el diagrama final, que fue un poco más amplio. Volviendo a esta parte interesante del opto número 2, lo que les decía, cualquier anomalía que detecte aquí, esto sería suficiente como para que este valor que llega al pin 28 del microcontrolador cambie, y de esa forma entra en modo protección o simplemente no permite la activación de la tarjeta, como vimos en la práctica.
Analizamos también la etapa de control, que en este caso no se utiliza el TL431, sino que se utiliza un diodo Zener, dos resistores, junto con el opto. Es lo suficientemente bueno como para eh, que el circuito integrado de la parte primaria esté monitorizando cómo está, o monitoreando cómo está la fuente del otro lado. Y bueno, y medimos los 12 voltios, que resultaron ser 13, porque bueno, está sin carga. Teníamos la placa desconectada del resto de los componentes del horno, y los 5 voltios, que son muy, muy importantes. Hasta aquí hemos llegado. ¿Qué les ha parecido? Por favor, dejen sus consultas, sus comentarios. También me llena de mucha satisfacción ver comentarios positivos que agradecen pues el esfuerzo que uno hace al subir estos videos. La idea es compartir con toda la comunidad, con toda la gente que ama la electrónica, compartir lo que vamos aprendiendo. Desde ya me disculpo si por ahí yo sé que digo a veces frases equivocadas, trato de corregirlas, pero puede que algunas se me pasa por alto. Nada más que me perdonen por eso. La idea es no hacer mucha edición en los videos, sino dedicar todo el tiempo posible para entregar información de calidad y no necesariamente con mucha edición. No soy de hacer mucha edición ni hacer cosas atractivas, sino que cosas interesantes y productivas, útiles para ustedes. Así que soy Hoxan Molina y es un gusto estar con ustedes a través de estos videos. Y bueno, nos seguimos viendo. Hoy solo analizamos una fuente relativamente pequeña. Vamos a regresar para verla. Una fuente relativamente pequeña, pero que nos dejó mucha enseñanza. Espero que lo que has aprendido en este video te sirva para aplicarlo en muchas otras fuentes. Recuerda que son básicamente los mismos principios. Y nada, seguir para adelante. Espero que estén bien. Un gran saludo para todos.